Nuestro universo, nuestro planeta y hasta nosotros mismos, todo está compuesto de lo mismo. Partículas elementales. Si descomponemos a un ser humano o una silla en sus partes constituyentes, nos encontramos con átomos y dentro de ellos con electrones, quarks y gluones. Sin partículas elementales no habría átomos estables, todo se desintegraría. Son, literalmente, quienes mantienen cohesionado al mundo. Las partículas elementales no son solo el componente básico de la materia, algunas pueden incluso atravesar cualquier materia. Hamburgo. Aquí se encuentra el DESI, el sincrotrón alemán de electrones, uno de los mayores centros de investigación de física de partículas del mundo. Más de 2.000 científicos y científicas procedentes de 40 países trabajan aquí. El físico Christian Schwanenberger nos muestra las instalaciones del gigantesco túnel en el subsuelo del DESI. Schwanenberger es un renombrado físico de partículas, catedrático en la Universidad de Hamburgo e investigador jefe en el DESI. Como los experimentos se desarrollan solo en algunas secciones del túnel, nuestro equipo tiene permitido filmar en él. Bajamos ahora al acelerador ERA. Fue, o mejor dicho, es el acelerador más grande jamás construido en Alemania. Por razones de seguridad, para ingresar al túnel se necesita un equipo de oxígeno y debemos anunciarnos por teléfono. Christian Schwanenberger. Estoy por entrar al anillo ERA desde ERA oeste hacia el norte. Al otro lado de la puerta se encuentra el corazón de la física de partículas del DESI, el túnel ERA. ERA es el acrónimo en alemán de acelerador circular de hadrones y electrones. ERA es tan extenso que debemos trasladarnos en bicicleta para poder ir de un experimento a otro. Como verán, no es estrictamente un anillo. Por donde vamos ahora, por ejemplo, es un tramo recto. Son los segmentos donde se aceleran los electrones y protones. Llegamos a la curva. Aquí los rayos ya no se aceleran, solo se desvían. Por aquí abajo van los electrones a lo largo del anillo y por arriba los protones. Y si continuáramos un buen trecho, saldríamos de la curva y veríamos cómo este tubo de electrones se une con el de protones, porque en el siguiente detector se disparan los electrones contra los protones. Al chocar, los protones estallan y así surgen otras partículas elementales. Mediante la colisión de partículas, la física intenta reconstruir el origen de espacio y tiempo, reconstruir el Big Bang. Nuestro universo surgió de una gran explosión hace unos 13.800 millones de años. La física de partículas aún no ha logrado adentrarse hasta el mismo instante del Big Bang, pero se ha quedado muy cerca, hasta la millonésima de milmillonésima de segundo posterior a la explosión. Hace 2.500 años, los griegos ya discutieron la existencia de partículas indivisibles. El filósofo Demócrito de Abdera, entre otros, las denominó átomos, que en griego antiguo significa indivisible. Los debates estuvieron vigentes hasta el año 1911, cuando por primera vez se demostró experimentalmente que el átomo sí es divisible. Se compone de electrones, neutrones y protones. En los años 30 apareció el término partícula elemental. En la segunda mitad del siglo XX, investigadores estadounidenses y del DESI, entre otros, demostraron que también los protones y los neutrones son divisibles y que se componen de quarks y gluones. En el modelo estándar de física de partículas hay 4 grupos de partículas elementales conocidas:
el grupo de los quarks, con un total de 6 partículas, el grupo de los leptones, compuesto por 3 dobletes de electrones, muones y tauones. En el grupo de los bosones de gauge, las partículas de fuerza, encontramos 4 clases, entre ellas gluones y fotones. Por último, están los bosones escalares, con un único representante hasta el momento: Higgs. Es el miembro más joven de la familia y fue demostrado en 2012. Berlín. En el Neues Museum nos encontramos con Verena Lepa, responsable de papiros egipcios y orientales. Nos lleva a la colección de papiros. Algunos de los escritos orientales y del antiguo Egipto exhibidos aquí estaban originalmente enrollados y plegados, como estos amuletos. Siempre hubo que abrirlos y desdoblarlos manualmente, lo cual lleva mucho tiempo. Los papiros son muy frágiles y cuando queremos abrir alguno, nuestra restauradora evalúa si es factible, si hay peligro de que un papiro así se haga trizas. De más está decir que no queremos que eso ocurra. En el depósito se almacenan aproximadamente 60.000 papiros y otras piezas de escritura, en las mismas cajas utilizadas en las excavaciones de 1907 en Elefantina, una isla en el río Nilo. La restauradora Sofía Elisabeth Bretternitz y Verena Lepa buscan papiros cuyo contenido pueda ser descifrado con ayuda de la física de partículas, sin necesidad de desdoblarlos y dañarlos. Con un dispositivo portátil de rayos X desarrollado junto con el físico Hans Eberhard Manke, descubren un paquetito de papiro que podría haber sido escrito con tinta ferrosa y deciden analizarlo con un dispositivo mucho más potente. Y eso es posible en el Centro Helmholtz de Materiales y Energía de Berlín. Tobias Arlt es especialista en tomografía de todo tipo de materiales. Para examinar el papiro del Museo Egipcio, recurre al desarrollo de un físico alemán muy conocido, Wilhelm Röntgen, descubridor de los rayos X en 1895. Poco después, logra realizar las primeras imágenes, revolucionando el diagnóstico médico y haciéndolo merecedor del Nobel de Física en 1901. Por primera vez, era posible visualizar la constitución ósea de un ser vivo, sin necesidad de intervención quirúrgica. El principio de los rayos X es relativamente sencillo. Los rayos se generan mediante la aceleración intensa de electrones, es decir, de partículas subatómicas. Cuanto mayor sea la densidad de un tejido, menos radiación dejará pasar. Por ello, tejidos de alta densidad como los huesos, por ejemplo, aparecen blancos en la radiografía. Fluidos y tejidos blandos como grasa o músculos tienen menos densidad y por ello se ven de color gris. Órganos con mucho aire como los pulmones dejan pasar gran parte de los rayos. Por eso se ven de color negro. Los rayos X pueden ser perjudiciales para los seres vivos, pero desde hace tiempo son una herramienta eficaz en análisis no destructivos de materiales. Los rayos salen de aquí y llegan al sistema detector. Y con el detector no hacemos una sola toma, sino una serie de imágenes. Es decir, rotamos la muestra 360 grados y le hacemos muchas tomas en distintos pasos y desde diversos ángulos, de tal modo que podamos elaborar una reconstrucción en 3D del volumen. Al cabo de unos minutos, el procedimiento arroja numerosas radiografías en 3D del paquetito de papiro. Pero para leer lo que está escrito en su interior, hace falta la participación de científicos del Instituto SUSE de Berlín.
El matemático Daniel Baum y su equipo han desarrollado un software capaz de desdoblar virtualmente el papiro. Para empezar, traza con el ratón las distintas capas en el modelo 3D. A continuación, el programa ensamblará virtualmente las radiografías en una superficie. Se ve perfectamente la estructura de las fibras vegetales del material. Finalmente, se añaden los datos del tomógrafo y efectivamente, en la pantalla, aparecen caracteres bien reconocibles. Es una maravilla. Se ven hasta las fibras del papiro. Beren Alepa domina 15 escrituras orientales y lenguas de distintas épocas históricas, entre ellas egipcio hierático, copto, arameo y árabe. Es la primera vez en la historia de la investigación de papiros que podemos leer virtualmente uno de ellos, sin tener que abrirlo físicamente. Es todo un acontecimiento. Se trata de un texto copto. Aquí vemos el artículo masculino pe, luego un signo de puntuación copto. No es griego, es un signo especial del copto. Pe, yo, peyoi, yoi, es Señor. Peyoi significa oh Señor Jesucristo. Es la forma abreviada para Señor Jesucristo en el cristianismo primitivo. Y un magnífico ejemplo de que en Elefantina existía ya en el siglo IV un cristianismo incipiente y también una devoción personal. Como recordará, se trata de un amuleto plegado que probablemente alguien llevaba consigo. Gracias a la física y a la informática, la historia del cristianismo primitivo puede ser reescrita en algunos puntos. Ginebra. En la frontera suiza con Francia se encuentra el mayor centro de investigación del mundo en física de partículas, el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Desde hace casi 70 años, cerca de 20.000 científicos y científicas de todo el mundo estudian aquí las partículas elementales. En el CERN volvemos a encontrarnos con el físico alemán Christian Schwanenberger. Viene a Suiza con frecuencia para acompañar experimentos. Aquí vemos una panorámica del gran colisionador de hadrones en el CERN. El corazón del CERN es el Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más grande del mundo. El túnel en forma de anillo está a unos 100 metros de profundidad. En realidad, todo empieza con una botella de hidrógeno. El átomo de hidrógeno se compone de un protón y un electrón. Lo primero se absorbe ese electrón. Luego los haces de protones se inyectan en un acelerador lineal a la mitad de la velocidad de la luz. Después pasan a otro precolisionador, luego a un segundo. Cada vez va más rápido. Y por último, recorren un tercer preacelerador antes de que esos protones se inyectan en el gran colisionador de hadrones hasta alcanzar casi la velocidad de la luz. En el sistema se aceleran protones en direcciones opuestas. En 4 puntos de cruce colisionan casi a la velocidad de la luz. 4 detectores inmensos miden las colisiones. Uno de esos detectores se denomina CMS. Se encuentra frente al CERN, al otro lado del anillo. Allí vamos ahora. CMS significa en español solenoide compacto de muones. Actualmente es uno de los experimentos en física más fascinantes. Aquí en la sala de control del CMS se supervisan las colisiones del experimento. También el detector CMS mide los choques de protones. Otros físicos y físicas de todo el mundo participan en directo, incluido un equipo del DESI en Hamburgo. Hola, Hamburgo, hola. 4.000 investigadores de 55 países colaboran en el CMS. El experimento CMS aquí en el Gran Colisionador tiene como fin explorar los componentes básicos de la materia y las fuerzas fundamentales del universo para llegar a comprender su origen.
Se lleva adelante aquí en el CERN porque es el acelerador más potente que existe. Somos una comunidad científica que aglutina institutos de todo el mundo y sus respectivos conocimientos y que trabaja en pos de un verdadero desarrollo de la física de partículas. En 2012, el grupo de investigadores del CERN consigue el que es, hasta ahora, su último éxito, la prueba experimental de una partícula buscada durante mucho tiempo, el bosón de Higgs. Recibió ese nombre en honor al científico británico Peter Higgs, quien había descrito las propiedades de la partícula, aún desconocida al mismo tiempo que su colega francés François Englert, una labor que les valió el Nobel de Física en 2013. Hoy es un día especial. Se detuvieron las colisiones de protones. Sucede cada vez que se realizan tareas de mantenimiento en el gran colisionador o en sus detectores. Veamos si podemos mostrarlo. Aquí tenemos un gráfico del detector CMS. En principio, los protones colisionarían aquí en el centro. Pero ahora no hay protones en el gran colisionador de hadrones. En su lugar, observamos estas partículas que atraviesan el detector en línea casi recta. Son muones cósmicos que se crean en la radiación cósmica. Si el detector reprodujera algo no rectilíneo, sabríamos que no está funcionando bien y se necesitarían correcciones. Utilizamos los muones cósmicos para calibrar nuestros detectores y obtener la mayor precisión para la física más exacta posible. Como hoy no hay colisiones en curso, visitaremos la sala del detector a 100 metros bajo tierra. En otras circunstancias, no podríamos bajar, ya que cuando se encuentra operativo, puede haber radiación perjudicial para el ser humano. Y aquí tenemos el CMS. Es el detector más pesado en física de altas energías. Es un 65% más pesado que la Torre Eiffel. Los protones vienen por aquí, de este lado, y también por detrás, y chocan entre sí en el centro de este detector. Y al colisionar, se desintegran y nosotros analizamos los fragmentos. En las colisiones de protones en el detector surgen nuevas partículas elementales, por ejemplo, bosones, leptones o quarks, que pueden ser medidos en el CMS. ¿Qué partículas son? ¿Qué energía tienen? ¿Hacia dónde van? ¿Y a qué velocidad? Una vez que los científicos hayan reconstruido todo esto, estarán en condiciones de describir qué ocurre realmente en la colisión de dos protones. En última instancia, este microcosmos de las partículas me permite investigar mejor. Y eso es lo fascinante. Cuanto más aprendamos sobre esas diminutas dimensiones, sobre ese microcosmos de partículas, tanto más aprendemos de las grandes dimensiones, es decir, del origen del universo. Porque al colisionar los protones se reproduce durante una fracción de segundos la situación creada justo después del Big Bang. En aquella situación, quarks y gluones flotaban libremente en el caldo primordial, y esto puede ser simulado chocando los protones a una velocidad o energía increíblemente elevada. Es como un viaje en el tiempo que nos retrotrae al origen de nuestro universo. Debido a la enorme dispersión producto de la colisión, las partículas elementales dejan huellas en distintos segmentos del detector. Y esas huellas se traducen en una inmensa cantidad de datos digitales. Esto ocurre en una sala informática subterránea. Acá se recogen los datos del detector CMS.
El detector capta los datos de la colisión de haces que contienen 100.000 millones de protones. Y no solo una vez por segundo, sino 40 millones de veces por segundo. Y en cada colisión de esos haces, unos 60 protones de un paquete colisionan con los demás protones y generan cientos, miles de partículas. Y de todas esas partículas queda registro en el detector. Es un aluvión de datos descomunal. Y esos datos son digitalizados en esta sala. Este es el sitio donde las señales físicas del detector se transforman en números. Y como ese aluvión de datos es tan inmenso, nos obliga a filtrar qué datos nos interesan y cuáles no, porque es imposible almacenarlos todos. Y aquí es donde se preseleccionan esos datos. Los que no nos interesan son descartados. Construidas para la eternidad, las pirámides de Giza, en las afueras de El Cairo. La única maravilla del mundo antiguo que se conserva. Sigue siendo un misterio cuántas cámaras se esconden en el interior de las 3 pirámides. Ya fueron descubiertas 3 principales. Sin embargo, los investigadores están seguros de que hay más. Quizás se encuentre incluso la momia y el ajuar funerario del faraón Keops. Desde el año 2015, investigadores japoneses y franceses examinan las 3 pirámides de Giza con ayuda de la física de partículas. Mediante las denominadas tomografías de muones, reconstruyen las estructuras internas sin tocar ni una sola piedra. En el modelo estándar de la física de partículas, los muones integran el grupo de los leptones. Los muones se originan en las capas superiores de la atmósfera cuando la radiación cósmica colisiona con moléculas de aire. Capaces de desplazarse a una velocidad cercana a la de la luz, estas partículas atraviesan incluso grandes cantidades de roca. A nivel del mar, cada metro cuadrado recibe unos 10.000 muones por minuto. Los escáneres capturan los muones que atraviesan constantemente la construcción. Los que atraviesan muchos bloques de piedra pierden bastante energía y dejan una huella débil en los escáneres. Si por el contrario atraviesan una cavidad, ceden poca energía y dejan una huella más intensa en los escáneres. De este modo, revelan la estructura interna de las pirámides, ayudando a descubrir cámaras y otras estancias ocultas. Y sin mover una sola piedra. En el año 2017, el equipo de investigación hizo un descubrimiento sensacional gracias a la tomografía de muones. Una cámara de 30 metros de largo en la pirámide de Keops. La tomografía de muones también demostró ser eficaz para analizar la contaminación en la central nuclear de Fukushima. Al poder supervisar desde una distancia considerable el estado y la densidad de la capa exterior de la central nuclear japonesa, las personas ya no precisan ingresar a la zona altamente radiactiva. Otro campo de aplicación de la tomografía de muones es la vulcanología. En este caso, revela la estructura subterránea de los volcanes. Este relevamiento permite desarrollar una especie de sistema de alerta temprano para eventuales erupciones. Pero el desplazamiento de partículas elementales no solo es útil para identificar materia, también sirve para transportar información. La telefonía móvil recurre a un descubrimiento del siglo XIX. Envía y recibe ondas electromagnéticas que, gracias a la física de partículas, sabemos que también son partículas elementales, fotones. Los celulares se basan en la fuerza electromagnética descrita en el modelo estándar de la física de partículas. Los sensores de los móviles en base a silicio se apoyan en el mismo principio de los detectores del CERN.
Hamburgo. Aquí se encuentra el Instituto Bernhard Nocht de Medicina Tropical. Cuenta con más de 400 investigadores dedicados, entre otras cosas, al estudio de agentes patógenos peligrosos. Mediante el uso de rayos X extremadamente brillantes, por ejemplo, se examina la estructura exacta de los virus. María Rosenthal investiga la estructura de los Bungia virales, un orden de patógenos peligrosos, algunos de los cuales llegaron a Europa a través de insectos foráneos. En el peor de los casos, una infección del lisavirus, por ejemplo, puede llegar a ser mortal. Hasta ahora no existen vacunas o medicamentos eficaces. Por eso es necesario descifrar la estructura molecular de los Bungia virales. El primer paso es generar la muestra biológica que queremos examinar. Para el examen con rayos X, por ejemplo, necesitamos cristales de proteínas porque una única proteína no es suficiente. Esto significa que la muestra debe cumplir determinadas condiciones. Y aquí estamos en el rango de células. Son visibles con el microscopio óptico, pero nuestra proteína no lo es. No podemos apreciarla con microscopía o con microscopios ópticos normales. Necesitamos que la física de partículas nos ayude a hacer visibles las unidades atómicas. A una temperatura de 27 grados, los cultivos de células son agitados durante 2 días para proporcionarles oxígeno. Es fundamental para la producción de la proteína. María Rosenthal examina con el microscopio si las muestras son aptas para posteriores evaluaciones. Si se forma en las células una señal verde brillante, significa que ha funcionado la producción de la proteína deseada. Antes de examinar la prueba en el acelerador de partículas, se clasifican las proteínas según su tamaño. Aquí se aprecia esa separación de las proteínas. Lo azul es la señal de la proteína. Aquí medimos proteína. Y como se ve, es una señal bastante grande. Y aquí en la cresta se encuentra nuestra proteína meta. Podemos entonces ver y escoger los tubitos en los cuales nuestra proteína se encuentra relativamente bien separada de las demás. Tenemos la muestra pura para seguir trabajando. El paso final consiste en retirar la proteína meta y mezclarla con diversas sustancias químicas para cultivar cristales de proteínas. El proceso puede llevar semanas. Dado que las proteínas no son observables bajo el microscopio óptico, necesitamos la cristalografía de rayos X para ver al detalle esas proteínas, esos componentes básicos de los virus. Y aquí vemos los cristales de proteínas que se han formado. Son de distinto tamaño. Preciosos. Tienen los bordes muy rectos, una señal de su alta calidad. Con la ayuda de un lazo en miniatura, extrae los mejores cristales y los guarda en un recipiente con nitrógeno. Luego, al igual que María Rosenthal, emprende su camino al oeste de Hamburgo, al DESY, el sincrotrón alemán de electrones. En el predio del DESY también se encuentra el CSSB, el Centro de Biología de Sistemas Estructurales. Aquí trabajan conjuntamente en cuestiones de virología, especialistas en biología, química, medicina y física. Contiguo al edificio del CSSB se encuentra una enorme sala de experimentación. Está conectada a un acelerador de partículas, más precisamente a la tercera generación del sistema de anillos en tándem de positrones y electrones Petra 3. Petra 3 es un acelerador de partículas y una de las fuentes de rayos X más brillantes del mundo. Permite a los investigadores analizar muestras extremadamente pequeñas, como los cristales diminutos del Instituto Bernhard Nocht. La farmacéutica BioNTech también examinó en Petra 3 la funcionalidad de las vacunas de ARN. En el acelerador de partículas, los electrones se desplazan a lo largo del anillo de 2,3 kilómetros, casi a la velocidad de la luz. Unos imanes especiales los fuerzan a mantener una trayectoria serpenteante. De este modo, los electrones emiten rayos X de altísima potencia. Estos rayos X son millones de veces más brillantes que los convencionales y hasta 5.000 veces más delgados que un cabello humano.
La luz de rayos X es derivada a unas 50 estaciones de medición, donde continúa el examen de la muestra del Instituto Bernhard Nocht. María Rosenthal se reúne aquí con el biólogo estructural Christian Loew. Hola. Hola, María. ¿Encontraste mis muestras? Sí, y ya las tengo preparadas. Magnífico. Christian Loew investiga cómo el cuerpo humano absorbe y transporta nutrientes y medicamentos. Con la cristalografía examina las estructuras de las moléculas encargadas del transporte. El principio de la cristalografía de proteínas funciona así. Para representar la estructura tridimensional de proteínas con precisión atómica, un haz de rayos X de alto enfoque irradia el cristal cultivado mientras éste rota. Los rayos X son desviados por las estructuras dispuestas regularmente en el cristal y crean un patrón en un detector. La estructura tridimensional de la proteína puede calcularse en función de la posición y la intensidad de los distintos puntos de luz creados. Este conocimiento de la estructura sirve para desarrollar nuevos medicamentos capaces de incidir específicamente en los puntos vulnerables de agentes patógenos. La medición de las muestras del Instituto Bernhard Nocht está concluida y la radiación recogida en el detector se tradujo en una estructura tridimensional. El método de la cristalografía de proteínas ha impulsado enormemente la investigación de María Rosenthal y Christian Loew y, sobre todo, la ha acelerado. Es posible desarrollar un medicamento con solo mirar si inhibe el crecimiento del virus en las células. Pero es un proceso que lleva muchísimo tiempo y la mayoría de las veces no comprendemos realmente por qué ese medicamento actúa como actúa. En nuestro caso, con la ayuda de las partículas elementales, podemos descubrir cómo funciona un medicamento o bien diseñarlo de modo tal que neutralicemos determinadas funciones. Desarrollar un medicamento de esta clase es tarea de Christian Loew. La representación atómica exacta de proteínas es de gran ayuda para él, ya que éstas transportan de manera específica los fármacos a los lugares del cuerpo donde debe aplicarse su principio activo. Los métodos existentes aquí en el campus, especialmente Petra 3, nos permiten examinar los sistemas de transporte que investigamos. Trabajamos con cristales muy pequeños y solo es posible determinar sus estructuras mediante poderosos rayos X. El desarrollo de estos métodos fue y es un hito absoluto para la biología estructural y es crucial para poder desarrollar a largo plazo pequeñas moléculas contra las proteínas correspondientes. La exactitud de la cristalografía ayuda a los investigadores a responder a la veloz propagación de virus aún inexplorados. Cerca del DESY, volvemos a reunirnos con el físico de partículas Christian Schwanenberger. Él y su equipo analizan los datos procedentes de las colisiones de partículas en el CERN, en Ginebra. Nuevamente tienen lugar allí colisiones protón-protón. Hallo Andy, grüß dich. A través de un monitor en Hamburgo, se conectan con la sala de control del experimento CMS. En Alemania, el equipo de Schwanenberger supervisa si la calidad de los datos de la colisión realizada en Suiza es la correcta. Estamos viendo imágenes en directo de la recogida de datos en el CMS. En el centro del detector han chocado los protones y ahora vemos que todas esas partículas, esos fragmentos surgidos de la colisión, dejan una gran cantidad de huellas en el detector, como un avión que va dejando una estela en el cielo. Las huellas detectadas son estas líneas verdes de aquí. Y además se miden también las energías de esas partículas, representadas aquí por los puntos rojos y azules. En los análisis de precisión realizados en el DESY, se discriminan los datos sobre partículas elementales ya conocidas de otros que podrían estar indicando la existencia de nuevas, pero no solamente.
Siempre se hacen ambas cosas, mediciones precisas de partículas conocidas y, en caso de aparecer desviaciones, la posibilidad de descubrir algo nuevo. También buscamos directamente partículas nuevas, capaces de explicar que, por ejemplo, el 85% de la materia del universo es materia oscura y solo el 15% es materia conocida, que se corresponde con el modelo estándar de la física de partículas. En este frasco tenemos algo que lo simboliza. Los porotos negros representan la materia oscura, los blancos la conocida. Todo esto negro es lo que no comprendemos, es materia oscura, uno de los mayores enigmas de la ciencia. Pero, ¿qué exactamente podría ser la materia oscura buscada por investigadores como Christian Schwanenberger? En numerosos experimentos se ha comprobado que la materia oscura existe y que representa el 85% de la materia del universo. Ahora bien, ¿de qué se compone la materia oscura? No se sabe. La búsqueda de materia oscura es una búsqueda de aquello que mantiene unido al cosmos. Sin ella, nuestra galaxia, la Vía Láctea, se desintegraría, por ejemplo. Los planetas giran alrededor de sus soles. La masa gravitacional de su estrella central los mantiene en órbita. A su vez, los sistemas solares giran alrededor del centro de las galaxias. En realidad, un cuerpo celeste debería moverse más lentamente cuanto más lejos se encuentre de su respectivo centro de gravedad. Sin embargo, las mediciones indican que las estrellas exteriores de nuestra Vía Láctea se mueven mucho más rápido de lo que se esperaba y calculaba. La astrofísica explica este fenómeno diciendo que nuestra galaxia se compone de mucha más materia de la presente en los cuerpos celestes que percibimos. Y esa materia no visible, es decir, la materia oscura, también ejerce una fuerza de atracción sobre los cuerpos celestes de modo tal que estos pueden moverse a mayor velocidad sin salirse de su órbita. Mediante diversos experimentos, los investigadores buscan las partículas desconocidas de la materia oscura. Y no solo con detectores y aceleradores subterráneos, sino también con telescopios espaciales. Y como parte de la búsqueda de materia oscura, existe también un experimento en el cual la luz podría atravesar la pared. Axel Lindner dirige el experimento ALPS, instalado en un segmento recto de aproximadamente 300 metros del acelerador ERA de Hamburgo. ALPS significa búsqueda de cualquier partícula ligera. Axel Lindner es físico de partículas en el DESY y diseña planes para novedosos experimentos. Junto a 200 especialistas, el DESY desarrolló y construyó durante 12 años toda la tecnología necesaria para ALPS. Es el primer experimento a nivel mundial con el que podrían generarse y detectarse partículas muy ligeras de materia oscura. Para lograrlo, la luz debe atravesar una pared opaca, lo cual es físicamente imposible. Queremos hallar algo totalmente nuevo, el universo de la materia oscura. Y lo hacemos probando cosas que en realidad no deberían ser posibles. Imaginemos la luz de una linterna. Alumbramos la pared. Lo normal es que la luz no pase. Pero si algo de luz llegara a atravesar la pared, solo podríamos explicarlo por la existencia de una nueva forma de materia, la materia oscura en el universo. Buscamos cosas que no son posibles, pero llegado el caso de que sí lo son, entonces hallamos algo nuevo. En el experimento ALPS, la luz de un láser es amplificada por el factor 10.000 dentro de una especie de cámara de espejos. En primer lugar, la luz atraviesa un poderoso campo magnético. En teoría, esto permitiría que un fotón, una partícula luminosa, se convierta en una acción. Ese sería el nombre de la nueva partícula elemental si pudiera demostrarse. La luz del láser se ve obstruida por la pared, pero la acción sí la atravesaría, ya que nada puede obstaculizar a la materia oscura. En el campo magnético del otro lado,
la acción debería reconvertirse en un fotón, es decir, en luz. Un detector mide la partícula luminosa que aparentemente ha atravesado la pared. Las conversiones, si es que ocurren, serán extremadamente raras. Por ello, el detector debe estar en condiciones de captar unos pocos fotones por día. Si resulta, se habrá descubierto una partícula de materia oscura. Sería algo histórico. Estoy convencido de que tendremos éxito con ALPS, porque para mí el éxito consiste en alcanzar las metas tecnológicas. Ahora bien, que encontremos materia oscura, eso lo decide la naturaleza. ¿Cuánto tiempo llevará a resolver el enigma de la materia oscura? Nadie lo sabe. No obstante, los múltiples experimentos con los que la física de partículas trabaja incrementan las probabilidades de hacer nuevos descubrimientos. Y los beneficios son muy concretos. Cuando miramos un poco hacia atrás y reflexionamos sobre lo que cohesiona nuestro mundo, electricidad, ondas electromagnéticas, Internet, rayos X, vemos que todo es producto de la investigación básica e innovadora. Como físico de partículas, a veces me resulta difícil explicarle a la gente qué hacemos realmente. No podemos ni oír ni ver las partículas, tampoco saborearlas ni olerlas. Y sin embargo, creo que es importante llevar adelante la investigación de estas partículas elementales, porque al fin y al cabo, es la única manera de comprender realmente de dónde venimos. La física no es más que filosofía aplicada o filosofía práctica. Podemos explicar el mundo, tenemos un enfoque al respecto, funciona. Hacemos cosmología de precisión, hacemos física de partículas de precisión. Falta la materia oscura. Recién entonces tendremos una idea cabal de cómo vinimos al mundo. Y esta también es la pregunta fundamental de la filosofía. Lo fascinante de la física de partículas es que permite describir en términos de partículas elementales toda esta materia compleja, todo lo que nos rodea, todo esto que tenemos aquí. Uno incluso se ve tentado de pensar que hubo alguien que imaginó que nosotros podemos describir perfectamente nuestro mundo, el mundo de las partículas elementales, con unas fórmulas relativamente sencillas. Uno incluso llega a pensar que quizás haya algún plan oculto.